A ver, mi opinión de lo que es un juego de rol. Primero, la definición casi de diccionario. Juego de rol es una actividad lúdica para dos o más personas basada en llevar, y no digo actuar, digo llevar un personaje. Bueno, en el caso de quien está contando la historia, si es ese tipo de juego de rol, ese jugador no solo lleva un personaje, digamos que explica el cuento, donde el otro personaje, el otro jugador, más o menos juega. ¿Por qué digo llevar? Porque en inglés, que la definición viene de ahí, playing a character, que nosotros podemos traducir como jugar o actuar como un personaje, es las dos cosas. Y en cambio para nosotros son dos verbos distintos. Playing a character también se utiliza para estoy jugando con un personaje el que me dan de base en un videojuego. ¿Y eso es actuar? No, eso es coger el mando. Pero entra en la definición en inglés de jugar a rol. Realmente un videojuego de rol, la gran mayoría se puede hacer que no lo son, pues son solo de un jugador. Eh, un juego online, por ejemplo, cumple las dos definiciones. Jugar con un personaje, con gente. Mientras que aquí, si se considera que es solo actuar, no entra. Pero claro, la definición en inglés es distinta. Y bueno, esto es lo que más o menos creo que es más una explicación extra. Es un diccionario de jugar a rol. Ahora, ¿qué creo yo que es jugar a rol? Lo cual es mi opinión, ¿cómo lo explicaría yo? Bien. Ah, por cierto, estoy hablando de la base de explicación de este juego de rol. Es de juego de rol de mesa. Dos tipos de juegos de rol, no me voy a molestar. Vale. ¿Qué creo yo que es un juego de rol en mesa? Básicamente, se juntan varias personas que quieren participar en la actividad, para pasárselo bien. Además, sería relativamente importante que quisieran pasárselo bien y también hacer que los demás se lo pasen bien. De eso ya no voy a cuento. Se sientan tranquilamente y en la mesa hay un jugador, que digamos que sería la persona que cuenta el cuento, el que decide más o menos cómo que funcionen bien las reglas, o etcétera, etcétera. Y bueno, esta persona cuenta un cuento. No digo historia, nada, pues que cuenta un cuento. Pero es un cuento interactivo. Se puede participar. Lo normal es que la persona esta, normalmente se llama árbitro, dungeon master, etcétera, cuenta un cuento donde los protagonistas del cuento son personajes que los otros jugadores deciden por ellos, los juegan. También una parte muy divertida, que pues está el problema de peña carácter inglés, de jugar un personaje o actuar con un personaje, una parte muy divertida extra es que los jugadores, y también el señor que cuenta el cuento, interpretan un poco, hablando un poco como los personajes como si fuera una obra de teatro. Pero... Bueno, esta es la parte más divertida, es lo que normalmente se hace. Pero no tiene más problema, no hace falta aprender teatro, no hace falta aprender literatura. Es más, ponerle ganas. Por ejemplo, si el cuento va de personajes heroicos en un mundo de fantasía, pues queda muy bien si los jugadores pues intentan que sus personajes sus acciones queden heroicas, salven gente y estas cosas, pero esto es otro. Bien, como es un juego, el señor que cuenta el cuento, lo he dicho ya, se llama árbitro, Dungeon Master, como queráis verlo, mira que las acciones de los personajes queden bien con su cuento y además si hay alguna duda, como es un juego, normalmente hay algún sistema de reglas, alguna forma de decidir. Básicamente con dados y un par de puntos, normalmente temas similares que se suman a los dados, para ver si algunas acciones que quedan dudosas de si se podían hacer o no, si se consiguen o no. Que es la parte que tiene, digamos, de juego de mesa. Y no sé si esto se habrá explicado bien o no, pero esto básicamente es mi opinión. Básicamente es uno cuenta un cuento, todos sentaditos en una mesa tranquilitos, hablando. Es un cuento interactivo, de tal manera que los demás deciden las acciones de sus personajes, que son los protagonistas del cuento, y eso que cuenta el cuento modifica el cuento en consecuencia. Y buscando que quede algo peliculero, como un cuento, es decir, que quede una especie de historia. Usted dice un cuento, pero bueno, ya he hecho cuento muchas veces. Que quede divertida para todos. Por supuesto, esto implica como es un juego de rol en mesa, todo el mundo está sentado en sus sillas, tranquilamente. Está bien tener algo de picoteo o algo de comer.
Y bueno, eso ya son extras, todo es lo que se quiere hacer. Lo importante es que es un juego de mesa donde se actúa, básicamente. Uy, si alguien escucha esto, quieran decirme, ah, no, 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 pero no hay opiniones para poner, gracias. Eh, y creo que no hay nada más. Y si me olvido de algo, ya lo diré. Y para variar, como muchos juegos de rol me gusta hablar o que me escuche, porque llevo 5 minutos. Bueno, pues es eso.